en esta hermosa tarde bajo el tema la iglesia de Éfeso. Se ha estado predicando sobre esto, el día de ayer se tocó este tema y vamos a continuar, darle continuidad, porque hay algo interesante en esta iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer el verso 4 para que entremos rápidamente y nos encaucemos al tema. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso es una de las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis, que estaban en Asia Menor, y es una de las iglesias que representa las iglesias que han existido, las que existen hoy y las que existirán a todo el tiempo mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Bendito sea la gloria del Señor. Y es algo interesante lo que Jesús, hermanos, advierte y habla en esta porción de la Biblia con esta iglesia, porque Jesucristo, hermano, gloria a Dios, es algo que le dice que algo que es revelante para todos los tiempos. Bien, leemos la palabra en el verso 1 del capítulo 2. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El ángel de la iglesia es el pastor, es el ministro, el siervo de Dios que Dios ha dejado, ha puesto para cuidar la grey. Dios ha depositado en los hombros de cada pastor una tremenda responsabilidad, y es de cuidar, de apacentar, de guiar, de doctrinar a la iglesia del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice en Hebreo capítulo 13, verso 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Los pastores hablan la palabra de Dios. Es el ángel que Dios ha puesto en cada congregación. Ahí mismo en Hebreos capítulo, aleluya, 13, verso 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bendito y alabado sea el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, el ángel de la iglesia, ¿quién es? Es el pastor de la iglesia. Y Éfeso es la iglesia que estaba, la primera de las 7 iglesias. El texto sigue diciendo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que tiene las 7 estrellas. ¿Cuáles son las 7 estrellas? Representan a los 7 pastores de las 7 iglesias. Y el que tiene las 7 estrellas en sus manos es el dueño de la iglesia, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo nuestro Señor. Dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué representan los 7 candeleros? Dice la palabra que representa los 7 candeleros de oro. Representa las 7 congregaciones, la iglesia. Porque en el capítulo 1, verso 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está el estudio explicado, qué significa las 7 estrellas y los 7 candeleros de oro. Son los 7 pastores y las 7 iglesias. Y dice: el que anda en medio de las 7 candeleros, el que camina en medio de las 7 iglesias. ¿Quién es el que camina en medio de las 7 iglesias? Nuestro Señor Jesucristo, que dijo en Mateo capítulo 18 versículo 20, dice: donde están 2 o 3 congregados reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aunque usted no lo crea, donde se reúne la iglesia, donde se congrega la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, ahí mora el Espíritu Santo. Ahí se pasea Jesucristo en medio de la iglesia, de la congregación. Ahí está paseándose Jesucristo. Jesucristo se está paseando en medio de la iglesia. Es por eso que sentimos la presencia de Dios. Es por eso que cuando estamos reunidos sentimos el poder de Dios, la bendición de Dios que está con nosotros, porque Él se pasea en medio de la iglesia.
Bendito sea la gloria del Señor Jesucristo en esta hora. También, hermano, tenemos que tener en cuenta que como sabemos que Jesús se pasea en medio de la iglesia y Él está con nosotros, cada vez que nos reunamos, cada vez que nos congregamos, tenemos que llegar con un corazón dispuesto, aleluya, con un deseo profundo de recibir el toque del Espíritu Santo, de recibir de Dios. No podemos llegar indiferentemente, no podemos llegar por llegar, tenemos que llegar a recibir de la presencia de Dios, aleluya. Porque, hermano, Dios no va a tocar, Dios no va a bendecir a nadie, aleluya. Dios no va a llenar a nadie que no llegue dispuesto, con un corazón dispuesto y disponible para poder recibir la presencia de Dios. ¿Qué pasó con una mujer llamada Lidia? Hechos capítulo 16, versículo 14. La Biblia dice que mientras Pablo estaba disertando y predicando la palabra, esta mujer llamada Lidia, dice la palabra del Señor, que empezó a escucharlo. Lidia era una mujer que vendía púrpura de Tiatira, y esta mujer, cuando oyó a Pablo, dice la palabra que lo escuchó, y cuando lo escuchó, ¿qué hizo el Señor? Dice que el Señor abrió su corazón. La palabra de Dios dice que abrió su corazón para que Lidia estuviera atenta al mensaje que se estaba predicando en ese lugar. Dios va a abrir los corazones de la gente que se congrega, pero los que llegan a aprovechar bien el tiempo, no a perder el tiempo ni a malgastar el tiempo, la gente que sabe qué va a hacer a la iglesia, la gente que sabe que en la congregación ahí está el Señor derramando su gloria, derramando de su espíritu, bendiciendo a su pueblo. Pero aquellos que tengan hambre, aquellos que tienen el deseo de recibir de Dios, a eso el Señor va a bendecir. Alabado sea el Señor. Jesús se pasea dentro de la iglesia. Por eso Eclesiastés capítulo 5 verso 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Tú tienes que saber a qué vas a la iglesia. Cuando tú pones un pie en la congregación y en la iglesia, en la reunión de los santos, es el momento que usted aproveche el tiempo, se someta a Dios, se meta con Dios, aleluya, y busque el rostro de Dios, aleluya, a todo momento, en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de los especiales, en el tiempo de la predicación de la palabra, aún en el tiempo de la ofrenda, porque los cristianos verdaderos nos gozamos porque Dios se mueve con nosotros. Cuando hay campaña, cuando hay vigilia, cuando hay culto de gracia o culto normal y regulares de toda la semana, culto de oración, culto de avivamiento, ahí se pasea el poder del Nazareno, el Espíritu Santo se pasea en medio de la iglesia. Alabado sea su nombre. Qué bonito, hermano. El versículo 2 dice: yo conozco tus obras. Iglesia de Éfeso, Dios conoce tu obra. Iglesia que me está escuchando en esta tarde, aleluya, porque esto representa a la iglesia de hoy, porque la palabra hay que aplicarla hoy para nosotros. El Señor conoce nuestras obras por medio del don de ciencia, el atributo que tiene Dios, o la omnisciencia. Dios conoce lo que tú estás haciendo, aun cuando nadie te está viendo. Dios conoce cuando tú estás haciendo obra. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, una iglesia que hacía obra era una iglesia que trabajaba arduamente en la obra del Señor. Dice: y que no puede soportar a los malos. El Señor le reconoce lo bueno que hacía. Hacía obra, trabajaba arduamente. Era una iglesia celosa que no podía soportar a los malos. Y también dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha encontrado mentirosos. Esta palabra es algo importante, hermano, porque esta iglesia de Éfeso ejercía el discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Es la habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es el discernimiento, la habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Como lo hizo, hermano, un profeta en los tiempos, aleluya, del profeta Eliseo. Segunda de Reyes 4:40, cuando le llevaba la comida a los profetas, y entonces alguien había mezclado una planta, hermano, entre las plantas buenas, había, hermano, llevado una planta, gloria a Dios, venenosa, y la mezcló con las plantas buenas.
hicieron una sopa, un potaje y le iban a dar de comer a los profetas. Entonces, hermanos, muchos profetas no discernieron, aleluya, los que estaban ahí, gloria a Dios, pero hubo uno que tuvo discernimiento, hubo uno que aplicó el discernimiento espiritual, aleluya, y miró que lo que había en la olla era veneno, y eso es lo que iban a comer los profetas. Si comían veneno, le iba a hacer daño. Y este hombre se levantó y dijo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no se pudo comer, aleluya, porque había muerte, veneno en la olla. Ese es el discernimiento que Dios quiere que todos los cristianos tengamos, mi hermano, que los pastores tengan. Cuando estamos escuchando a alguien predicar, aleluya, cuando estamos escuchando a alguien interpretar las escrituras, tú tienes que tener discernimiento espiritual, porque lo que se está moviendo hoy, la apostasía tan terrible que estamos viendo, un tiempo de apostasía, donde la gente está malinterpretando las escrituras, cada quien exponiendo su interpretación propia, terrenal, y ellos dicen que es Dios el que se lo está revelando, o que es una interpretación correcta y que lo demás está mal. Necesitamos discernimiento de espíritu. La iglesia de Éfeso, dice la palabra, que probó a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los fueron hallados mentirosos. Aquellos que se creían que tenían la palabra, la verdad, que tenían un liderazgo dentro de la iglesia de Éfeso los probó. Mire, en el internet se está moviendo una tandalada de interpretaciones que, si usted no tiene cuidado, ¿sabe? No todo el mundo puede escudriñar el internet. Es bueno escudriñar muchas veces para conocer y aprender y saber, aleluya, y que te ayude y que te den herramientas. Pero muchos han escudriñado y han investigado y se han metido más y se han desviado y se han apartado. Y hoy, hermano, dicen que están en la verdad. Y hoy dicen que lo que estaba antes estaba errado, estaba malinterpretando, y que ahora está la verdad, y se han apartado y se han desviado y se han apostatado de la fe, porque han escuchado espíritus de demonios, doctrina de demonios y espíritus engañadores por medio del internet que interpretan malas escrituras. Tenemos que tener cuidado, porque no todo mundo puede estar oyendo tantas cosas por el internet. Tenemos que oírlo, pero con cuidado, con discernimiento, no decirle sí a todo. Alabado sea el Señor. ¿Qué dice la palabra en 1 Tesalonicenses, en el capítulo, aleluya, 5, verso 20? Vamos a ir a la palabra. 1 Tesalonicenses 5:20 dice la palabra: no menospreciéis la profecía. Nos manda la iglesia un mandamiento, que no menospreciemos la profecía. Cuando la Biblia habla de profecía, lo que está hablando es de la palabra escrita. La palabra de Dios es una profecía a la cual nosotros no debemos de menospreciar. Pero el verso 21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Alabado sea el nombre del Señor. El texto dice que no debemos de menospreciar la profecía. La palabra de Dios hay que recibirla como es verdadera, pero tenemos que examinarlo, lo que se está predicando y enseñando. Todo tenemos que examinarlo. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice el texto, el 21, retener lo bueno, examinarlo todo. Dice la palabra: no es pecado que uno pruebe los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Primera de Juan dice, hermano, probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Bendito sea la gloria del Señor. Examinarlo todo. Dice que tenga un llamado al examen cuidadoso y al discernimiento en respuesta al mandato del verso 20. Uno nunca, dice el estudio, uno nunca, alabado sea el nombre del Señor, debe degradar la proclamación de la palabra, sino examinar con detenimiento la palabra predicada. Tras este examen cuidadoso, todo lo bueno debe de recibirse de todo corazón, y lo malo, que no sea bíblico, debe de ser descartado y evitado. Eso es lo que dice el estudio. ¿Te das cuenta? Entonces la iglesia debe de discernir entre lo bueno y lo malo. La Biblia habla que esto cometieron los sacerdotes en Ezequiel capítulo 22 verso 26 y capítulo 44 verso 23, donde ya no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Miren lo que dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. 44 23 dice la palabra, ahí mismo en Ezequiel 44 23:
Alabado sea el nombre del Señor. Este tema es tremenda, es sumamente importante. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñará a discernir entre lo limpio y no